Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite adorar su nombre, porque nos permite reconocer la grandeza de su gloria, Señor. Podemos brindar honor a usted y muchas gracias, Señor, por todo lo que usted nos permite aprender. Suplicamos que su Santo Espíritu sea con su iglesia, que su Santo Espíritu obre en los corazones de sus hijos y que su Santo Espíritu sea glorificado esta mañana a través de la predicación de la palabra, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un filósofo que se llama Schopenhauer y en la filosofía hay dos cosas que se nos enseñan: la brevedad de la existencia y el sufrimiento en ella. Y Schopenhauer se enfocaba mucho en el sufrimiento y estaba amargado en cuanto a la vida. La vida es corta, se va más rápido de lo que quisiéramos y sin darnos cuenta los hijos crecen, las cosas se echan a perder, las personas se van degradando y la familia se va yendo. El sufrimiento es algo inevitable en la experiencia de cada ser humano que ha existido en la humanidad. No lo podemos evitar, todos tenemos noches oscuras, todos pasamos por circunstancias dolorosas, todos vivimos una noche oscura en medio de los azotes de la tormenta. Todos. Lamentablemente muchas personas dentro de la iglesia han utilizado el púlpito y han dicho que si tú vienes a Cristo todos tus problemas van a desaparecer. Si tú vienes a Cristo todo va a estar bien, todo va a funcionar perfecto, no va a haber problemas, no va a haber sufrimientos, no va a haber nada de dolor. Y lamentablemente muchas personas se acercan a la iglesia y piensan que la vida de un cristiano es así. La vida de un cristiano no tiene dolor, no tiene problemas, no tiene sufrimiento, toda su vida es de color rosa, todo es como es en el culto. Y tú que estás sentado aquí, bien sabes que no es así. Bien sabes que no es así. Y la verdad es que estas iglesias que están promoviendo esto desde el púlpito no han leído a Moisés cuando pidió su muerte por estar soportando las quejas de Israel en el capítulo 11 de Números. Tampoco leyeron a Elías, el profeta, que huyó al desierto después de haber hecho llover fuego del cielo y de haber dado juicio a los profetas de Baal. Sale corriendo por las amenazas de Jezabel en Primero de Reyes. Ante la sentencia de muerte, Ezequías lloró e imploró al Señor para que extendiera su vida y no lo matara. Estas personas definitivamente no han leído el libro de Job. Un hombre que venía un siervo y le daba una noticia y estaba terminando de dar la noticia cuando venía otro siervo y le daba otra mala noticia y venía otro siervo y le daba otra mala noticia y este hombre se quedó sin dinero, sin ganado, sin hijos, sin esposa. Y en medio del sufrimiento y en medio del dolor maldijo el día de su nacimiento. Estos hombres no han leído Jeremías cuando se le conoce como el profeta llorón. Y espera. Estos hombres no han leído de un hombre que se llamó Cristo, que a él se le conoce como experimentado en quebrantos, como varón de dolores, como un hombre que cuando predicó la verdad y cuando predicó la gracia, dijo: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y aquí nos encontramos hoy. No voy a repetir esas mentiras. La vida del creyente no está exenta del sufrimiento, no está exenta del dolor, no está exenta de situaciones difíciles que te van a tener que moldear. Hermanos, hemos visto hechos. Y hemos visto todo lo que ha pasado Pablo y hemos visto parte del ministerio de Pablo y les voy a hacer un recuerdo. Los judíos no solamente alborotaban a la gente para que lo sacaran del pueblo,
Le dieron por muerto después de haberlo apedreado y después de haberlo golpeado por predicar la verdad de que Jesucristo era el Señor prometido en el Antiguo Testamento. Los judíos lo habían acusado falsamente ante las autoridades romanas de las provincias para que lo mataran o por lo menos que lo callaran metiéndolo a la cárcel injustamente. Los judíos lo sacaron de Tesalónica haciendo una revuelta con la gente y diciendo: venga, ese es un hereje, hay que sacarlo de aquí. Pero no solo eso, cuando Pablo huyó a Berea, los judíos fueron detrás de él, y cuando él estaba predicando la palabra de Dios y la gente se estaba convirtiendo a Cristo y la gente estaba teniendo fe en el Evangelio, fueron y se metieron a la sinagoga y lo sacaron de ahí también y tuvo que salir huyendo. No solo eso, tuvo que salir huyendo de noche. Este Pablo se había aventado un viaje cansado, herido, con dolores, con pena en su corazón por ver la miseria del pecado de su pueblo, que estaba buscando su muerte, que estaba rechazando a Cristo. Su equipo ministerial se había roto. No solamente se dividió con este Bernabé hace algún tiempo en este último viaje, sino que ahora había dejado a Timoteo y a Silas en Tesalónica y en Filipos, y él había tenido que salir huyendo a Atenas. Estaba solo. Sus compañeros de viaje ya no estaban con él. Y después de todas estas circunstancias llega a Atenas. Y en el capítulo 17 dice que sentía ardor en su corazón por ver la idolatría de ese pueblo. ¿Cómo es posible que esta ciudad sea tan idólatra? ¿Y cómo es posible que estén adorando a cualquier cosa creada en la tierra? Qué terrible es la idolatría. Qué libertina es Corinto. Se escandalizaban los mismos paganos de su libertinaje. Y no solo esto, en su propio discurso lo callaron, lo ignoraron y le dieron vuelta. Y Atenas no quiso saber nada más ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Dios. Estas son las circunstancias de Pablo. Y me gustaría que pudiéramos ver el ejemplo de Pablo y la noche oscura de Pablo en su ministerio. Y me gustaría que pudiéramos ver detrás de las circunstancias, Dios está obrando, Dios va al control y Dios está preservando y cuidando a su Hijo paso a paso. Una cosa más, me gustaría que al ver el ejemplo ministerial de Pablo, pudiéramos hacer una aplicación a nuestras vidas. El Dios de Pablo es el mismo Dios que está contigo. El Dios de Pablo, que hizo lo que hizo, es el mismo Dios que está contigo. Y aquel que acompañó a Pablo en su noche oscura es el mismo Dios que está hoy contigo. Si tú estás atravesando una noche oscura, si las circunstancias están siendo difíciles, Dios te da 4 bendiciones para enfrentar esta circunstancia. Voy a leer del versículo 1 al 5. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia. Al llegar a Corinto, Pablo estaba solo, Pablo estaba desanimado, Pablo se había dividido y estaba probablemente enfermo y cansado. No eran las mejores circunstancias. No era el lugar propicio y probablemente Pablo hubiera dicho: Señor, necesito un descanso. Estoy fastidiado de esto. Por más que intento, por más que hablo, por más que no pasa y no sale y no surge y no cambian las cosas. Sin embargo, Dios da providencia a sus hijos.
Y esta es una de las características que menospreciamos, pero que tenemos. Hermanos, la iglesia, lo que Pablo tiene es que encuentra a Atila y a Priscila. No solamente eran judíos, no solamente eran personas que entendían su contexto, eran personas que también habían sido exiliados. Eran de Ponto, pero salieron de Roma porque la persecución ya estaba empezando. Los judíos estaban alborotando y estaban quejándose por una nueva enseñanza de estos, los cristianos. Y es muy interesante esto. Dios no nos deja solos en medio de la batalla. Dios nos provee a hermanos y hermanas para que podamos enfrentar estas situaciones. La iglesia no es algo que haces como si fuera parte de tu agenda simplemente. La iglesia es parte de lo que eres. Tú has sido sumado al pueblo de Dios, tú has sido llamado como cuerpo de Cristo. Y en medio de la iglesia, una de las bendiciones que tenemos es que nos damos cuenta que no estamos batallando solos. No eres el único que está sufriendo, Pablo. No eres el único que está pasando por situaciones dolorosas, Pablo. Esta pareja, este matrimonio también viene huyendo de la persecución. Este matrimonio también está viviendo las circunstancias en un sentido de que tú estás viviendo. Estar en la comunidad de Dios, estar en la iglesia de Dios, nos permite levantar la cabeza y ver que Dios está obrando también en la vida de otras personas en circunstancias similares como las que yo estoy viviendo. Y es de consuelo poder ver a personas que están luchando contigo. Es de consuelo poder ver a personas con quien puedes compartir un diálogo edificante. Es de consuelo con aquellos que puedes pasar tiempo y decir, gracias a Dios. Y hermanos, yo llegué a Cabo San Lucas, a Los Cabos en el 94. Y yo estaba solo. Estaba completamente solo. Y la familia que yo tenía en México y los primos con los que yo estaba en México se habían quedado allá y estaba abandonado en el mundo. Mis padres estaban encantadísimos, pues estaban reconciliados, era su luna de miel, estaban encantados ellos, y yo solo como un hongo venenoso. Y Dios proveyó a la iglesia. Y entender que la iglesia era mi familia fue una de las cosas que trajo mayor bendición en mi vida. Entendí que no estaba solo. Entendí que había personas, relaciones providenciales que Dios había puesto para que yo pudiera crecer y para que yo pudiera hacer una vida aquí. Hermanos, la iglesia es mucho, mucho más de solamente algo a lo que asistes. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es donde haya relaciones providenciales para que pueda ser edificado en tu vida, para que pueda ser animado en medio de la noche oscura. El mensaje del Evangelio verdaderamente estaba sacudiendo al mundo. Pablo no era el único sufriendo, no era el único exiliado, no era el único que había perdido todo. La noche oscura también era para otras personas, pero el estar reunidos con otros creyentes nos edifica. Ser parte de la comunidad del pueblo del pacto es de bendición para cada uno de los creyentes. Yo no te invito a la iglesia porque quiera una iglesia numerosa. Yo te invito a la iglesia para que estudies la palabra de Dios, para que entiendas el Evangelio, para que profundices en tu relación con Dios y para que entiendas que las personas que Dios ha puesto en la iglesia son provisión para tu vida. Y esta es una doble responsabilidad, mis hermanos. La doble responsabilidad implica que va a haber áreas en tu vida en las que tú vas a necesitar de alguien y en las que tú vas a necesitar que alguien te tome del brazo y te jale y te empuje y ore contigo y te anime y te exhorte y esté contigo. Pero no todo el tiempo es así en la iglesia. Debe de llegar el momento en el que tú has profundizado en la palabra de Dios o de que hay áreas en tu vida en que eres mucho más fuerte y mucho más maduro que otra persona y ahora te toca a ti ser una relación providencial para las otras personas. Ahora te toca a ti tomar del brazo, orar con él, compartirle de la palabra, desafiarlo a crecer en su fe, porque esto es la iglesia.
No estás solo. En medio de tu noche oscura, no estás solo. Dios ha provisto de su cuerpo y Dios ha provisto de relaciones providenciales, edificantes dentro de la iglesia, para que crezcas en tu fe. Versículos 5 y 6. Quiero que vean también, aquí hay una cosa interesante de la primera parte. Pablo solamente compartía los días de reposo. Él trabajaba en las tiendas, él estaba enfocado en su ministerio, y para los que vienen los miércoles y ya estudiamos esa parte de Pablo, Pablo tenía el derecho de poder vivir del ministerio. Sin embargo, él se abstiene de este derecho porque no edificaría a la iglesia de los Corintios. Así es que Pablo se dedica a trabajar y limita su ministerio solamente al día de reposo, hablando con los judíos y con los griegos. Pero vean en el versículo 5, la parte de abajo. Dice, cuando Silas y Timoteo descendieron a Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús es el Cristo, era el Cristo. Pero cuando ellos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré con los gentiles. ¿No? Y dice, y partió de allí y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio el Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y escucha esto, y muchos corintios, al oír, creían y eran bautizados. La iglesia como relaciones providenciales, pero la iglesia aquí hizo algo. Pablo, cuando lees las epístolas de Tesalónica y de Tesalonicenses y de Filipenses, Pablo les agradece por la ayuda que le habían brindado. Silas y Timoteo se quedaron allá, él tuvo que salir huyendo, él subsiste con su ministerio a través de su oficio, de construir casas, pero cuando Timoteo y Silas llegan con Pablo, la iglesia le había mandado provisiones para que pudiera, ¿qué? Dedicarse por completo a la predicación de la palabra de Dios. La segunda cosa que debemos de ver es que hay un fruto. Pablo no lo vio en ese momento. Pablo fue encarcelado en aquel momento, pero después de un tiempo, él recibió fruto y fue de bendición, pero fue de bendición para que pudiera seguir predicando la palabra de Dios y cumpliendo el llamado que Dios le había encomendado. Pablo estaba dispuesto a dedicarse de lleno y estar completamente inmerso en la predicación de la palabra, enseñándole a los judíos que lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento ya era cumplido en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. El Señor ya llegó. El Redentor ya salvó a su pueblo, no políticamente, sino del pecado. Jesucristo ha vencido al pecado, Jesucristo ha vencido a Satanás, y Jesucristo te da la garantía de que en el día postrero ha de regresar y ha de resucitarte de entre los muertos, porque Él venció a la muerte. 1 Corintios 15. Pablo trataba una y otra vez. Y parte de su estrategia ministerial es que llegaba a una ciudad nueva e inmediatamente llegaba a la sinagoga y les predicaba el evangelio a los de la sinagoga. Porque el evangelio era para ellos, porque ellos eran el contexto que Dios había creado y Dios les había provisto de toda la palabra para que ellos entendieran claramente que Jesús era el Señor. Pero como lo dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y mostró la luz, pero las tinieblas no lo recibieron. Y los judíos rechazaron a Jesucristo, rechazaron la salvación. Y Pablo llega al punto en que se sacude
el polvo de sus vestiduras y dice, su sangre es sobre ustedes. Y es una cuestión muy interesante, hermanos. El capítulo 33 de Ezequiel, del 7 al 9, nos enseña que el profeta de Dios tiene que escuchar la palabra de Dios y tiene que ir y anunciar la palabra de Dios. Y tiene que decirles la palabra de Dios. Y si él hace eso y las personas escuchan y se arrepienten, él ha sido usado y él ha sido librado. Pero si la gente no se arrepiente, entonces el profeta es libre de la sangre de estos. Y su sangre va a caer sobre sus propias cabezas. Tú eres responsable. Tú eres responsable de si te arrepientes o no te arrepientes, si escuchas o no escuchas, si atiendes al llamado de Dios o no atiendes al llamado de Dios. Y Pablo, en un extremo aquí, sacude sus vestiduras y dice que su juicio caiga sobre ustedes. Y esto tiene que ver también con Nehemías 5:13. Pablo hace una declaración y hace un parteaguas en su ministerio. A partir de este momento dejo a los judíos y me dedico solamente a los gentiles. Muy bien, Pablo, fue lo que Dios te dijo en el capítulo 9 de Hechos. Pero Pablo hace un parteaguas y no voy a terminar el capítulo 18, pero en la siguiente parte del capítulo 18 va a haber algo muy interesante con otro hombre. Tanto los judíos como los griegos cristianos ahora se estaban convirtiendo. Los judíos rechazaron, pero hubo uno que sí aceptó. Y vivía al lado de la sinagoga. Y ahora él ya no podía entrar a la sinagoga y enseñar porque él ya había roto relaciones con ellos, pero Dios había provisto un lugar. Y este lugar, predicaban el evangelio y predicaban a Cristo, y los corintios venían y se convertían y eran bautizados, y la iglesia al lado de la sinagoga estaba creciendo y estaba fructificando y estaba valiendo la pena el trabajo que había estado haciendo Pablo. Si eres un siervo de Dios, deberías de ser fiel a lo que Dios da. Pero no hay fruto, pero sé fiel. Pero es que es lento, pero sé fiel. Pero es que cuesta, pero sé fiel. Espera. ¿Eso de sé fiel es solamente para el que es siervo de Dios o es para todo creyente? Hay veces que obedeces, hay veces que das testimonio, hay veces que estás luchando, hay veces que estás trabajando honradamente, hay veces que estás haciendo lo que es justo y no se dan las cosas, y no se dan las cosas, y no se dan las cosas, y no se da, lo que decía Paco, lo que tú quieres. Pero si eres fiel a la palabra, vas a tener bendición de esto. Porque no se trata de tus resultados, ni se trata de tus propósitos, sino se trata de lo que Dios va a hacer a través de tu obediencia. Sé fiel. Las circunstancias no van a cambiar, pero el creyente debe mantenerse fiel a lo que dice la palabra de Dios. No se ve salida en medio de la noche oscura, pero tú sé fiel y cree en el Señor y obedece la palabra. No pongas en tela de juicio la palabra de Dios. No dejes de hacer lo que Dios te manda hacer. Pero es que mi pareja no se convierte. Pero enfócate en tu relación. Pero es que no cambia esto. Pero enfócate en tu santidad. Pero sé fiel a lo que dice la palabra de Dios, porque va a traer fruto eventualmente. Y quiero que entiendan esto. No estoy diciendo que va a traer fruto porque van a cambiar las circunstancias. Estoy diciendo que va a traer fruto porque cuando eres fiel a la palabra de Dios, entonces vas a tener crecimiento, vas a tener ejercicio en la santidad, vas a obedecer y tu fe va a ser mejorada. No dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. No dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Y viene el versículo 9 como si fuera el parteaguas y algo crucial en este punto. Versículo 9 al 11. Dice así. Dejen encuentro al 9. Y en medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo
en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. 4 cosas que nos dice este pasaje. 4 cosas que Dios viene con Pablo y le da un mensaje privado a Pablo, o le da un aliento de esperanza a Pablo. Pablo, sigue hablando. No calles. Puede ser intenso el temor en el corazón. Puede ser que te sientas débil, puede ser que estés preocupado por otras cosas, puede ser que la situación se agrave, puede ser que tengas el respiro de los judíos al lado de la iglesia, y puede ser que estés todo el tiempo pensando, van a llegar, me van a hacer un alboroto, me van a sacar, me van a volver a apedrear. Pero Dios le dice, no te calles. El miedo no te puede paralizar. Dios está contigo. Sigue hablando, sigue hablando. No te preocupes por nada más, yo me encargo del resto. Tú sigue hablando. Si tú tienes familiares no creyentes a los que le tienes que compartir el evangelio, no te calles, sigue hablando, sigue compartiendo. Ten fe. Dios eventualmente puede utilizarte para que ellos se conviertan o para que ellos vengan a los pies de Cristo. Sigue hablando, sigue testificando. Segunda cosa, Dios le recuerda que estará con él. El Señor estuvo a su lado en todo momento, en todo su ministerio. Y Dios le promete ahora su presencia específicamente en la ciudad pagana, en la ciudad promiscua, en la ciudad idólatra, en la ciudad donde todo el contexto va en contra de lo que Él está predicando. No te preocupes, no estás solo, yo estoy contigo. No te preocupes, no importa cuán difícil sea, no importa cuán contrarias sean las circunstancias, el Señor va contigo. Y hermanos, esto debería de ser aliento para los que son hijos de Dios, porque el mismo Dios que está con Pablo es el mismo Dios que está con nosotros. Compartí esta semana y decía, deja de ver al futuro, deja de ver lo que viene. Lo que viene no importa, lo que importa es lo que pasó. ¿Dios fue fiel en el pasado? Sí, sí lo fue. ¿Dios estuvo ahí en medio de tus noches oscuras? Sí, sí lo fue. ¿Dios proveyó y Dios estuvo contigo? Sí, sí estuvo. Viste la mano de Dios y después de que saliste de la tormenta dijiste, gracias Señor. Sí, pues ese mismo Dios está contigo el día de hoy. Ese mismo Señor sigue permaneciendo fiel, ese mismo Señor sigue estando a tu lado y ese mismo Señor sigue controlando cada evento y cada circunstancia de tu vida, porque Él no te va a abandonar. Y aquel que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No va solo, no va solo. Dios nunca te manda a emprender te manda a hacer una obra en la que Él no esté inmiscuido. Mateo 28 es lo que nos dice. Toda autoridad me ha sido dada. Vayan, prediquen, bauticen, compartan, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Cuando tú ves el libro de Apocalipsis, una de las escenas más gloriosas del libro de Apocalipsis es que Cristo va pasando en medio de la iglesia. Cristo está viviendo las circunstancias de la iglesia. Cristo está controlando las circunstancias de la iglesia. Cristo está con su iglesia y no la abandona. Cristo está abogando por los creyentes. Cristo está pendiente de cada uno de nosotros de manera personal e íntima. Y el Espíritu Santo ha sido provisto como el sello de garantía para que entendamos y seamos infundidos de aliento y de consuelo en medio de circunstancias difíciles y dolorosas. Y la última cosa que dice Dios a Pablo, Él tenía mucho pueblo en esta ciudad.
No son tus intereses, no es tu comodidad, no son tus planes, no son tus prioridades, no es lo que tú consideras, Pablito. Es lo que Dios tiene provisto aquí. Y tú tienes que trabajar porque Dios tiene pueblo aquí y Dios está transformando a la gente aquí y Dios te está utilizando como una herramienta útil aquí. Porque no se trata de ti, sino se trata del plan de Dios utilizándote a ti. Y entonces aquí es donde todos los creyentes decimos, qué chido. Imagínate, bueno, yo no quisiera, ¿no? Pero imagínate que vieras así al Señor y que viniera en visión y que te diera un mensaje y que te dijera eso. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Quieres un mensaje del Señor? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Léela en voz alta. Lee tu Biblia. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, eso es lo que dice. No se aparte de tu boca este libro de la ley, y meditarás en él de día y de noche. Hermanos, cuando yo les invito a leer la palabra de Dios y les invito a profundizar en la palabra de Dios, no se trata simplemente de hablar cosas bonitas. Es escuchar la voz de Dios. No vas a tener una visión, para los que vinieron el miércoles ya saben por qué. No vas a tener una visión nueva, no vas a tener un mensaje privado, no vas a tener sueños extraordinarios en los que Dios te está diciendo qué debes de hacer o qué no debes de hacer. No, lee tu Biblia. Y no creemos en visiones, y no creemos en profetas, y no creemos en estas cosas por dos razones fundamentales. Jesucristo ha venido, y Hebreos 1:4 dice que el Padre ha hablado a través de su Hijo. Y si tú quieres un mensaje nuevo aparte de Jesucristo, entonces estás diciendo que Jesús no es suficiente. Por otro lado, si tú estás buscando un mensaje nuevo en visiones y en estas cosas, entonces estás pensando que el canon que Dios ha dado para su iglesia todavía no ha sido cerrado. Y vas a tener esa perspectiva de decir, ¿qué más habrá? ¿Qué más habrá? Todo lo que la iglesia necesita saber ya ha sido dado en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre necesita entender del mensaje de la verdad ha sido encarnada en Jesucristo y ha sido proclamada la gracia y la verdad. No necesitamos nada más. Así es que, hermanos, ¿tú quieres tener la experiencia de Pablo? Ponte a solas con Dios y lee la palabra de Dios. ¿Quieres profundizar en esa experiencia? Ven a los estudios. Porque cuando vienes a los estudios, Dios provee palabra para ti y Dios te santifica y Dios obra en tu vida. Así es que tenemos a la iglesia, tenemos el llamado de Dios y tenemos el fruto de la obediencia. Y la última parte. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, versículo 12, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Interesante esto. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces ellos le echaron la mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban enfrente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Interesante. Los judíos estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo siempre. Hacían revueltas, los traían ante los romanos y decían, mátalo. ¿Te suena conocido? Fue lo mismo que hicieron con Jesús.
Era su misma estrategia y lo que ellos querían es que sean los romanos los que carguen con los muertos. Así es que venían y los acusaban. Dios en su providencia pone a un hombre que no es creyente, que no le importa la religión, que no le importan las tradiciones, que no está interesado en esto. Pero Galión, ¿has escuchado el nombre de Séneca? En la historia de la filosofía hay dos Sénecas, el padre y el hijo. Galión es el hermano de Séneca. Un español llevado hasta Atenas, hasta Corinto, y puesto ahí. Un hombre que se le dice que era sabio, venía de familia, un hombre que se le dice que era prudente, es evidente en la palabra, y un hombre que tenía mucha autoridad. Y aquí me gustaría explicarte qué era la jugada de los judíos. Y esto es como si fuera Monopoly, ¿no? En Tesalónica y en Berea eran colonias, en Filipos eran colonias, ¿sí? Eran colonias pequeñas y las autoridades solamente tenían autoridad para matar ahí y para establecer las leyes ahí, de manera local. Su poder era absoluto, no absoluto, pero era limitado a la región. Pero Galión no. Si Galión hubiera propuesto o hubiera aceptado que Pablo era condenable, no solamente lo hubieran matado en ese mismo momento, sino que todo movimiento cristiano hubiera sido arrasado en ese momento. Y recuerda, Lucas ya nos está diciendo al inicio que Priscila y que Atila ya habían sido expulsados por ser creyentes. Así es que la persecución, la muerte ya está rondando a toda la iglesia y ya está empezando a llegar a la vida de la iglesia. Los judíos ahora estaban dispuestos a acusarlo con una autoridad que tuviera más poder y que pudiera implementar esa ley, no solamente en Corinto, sino en todas las regiones que se sometían a Corinto. Sin embargo, en la gracia de Dios, Pablo ni siquiera tuvo que defenderse. Pablo no tuvo que decir, pero señores, yo estaba con ustedes, yo andaba con ustedes, yo les he enseñado que desde la palabra de Dios, Cristo es el Mesías. Pablo no tuvo que decir nada de eso. Dios proveyó a un hombre con la autoridad suficiente para dejar claro que iba a proveer para su iglesia y que iba a mantener sus planes y sus propósitos y los iba a preservar. Dios estaba cumpliendo la palabra que le había dado a Pablo. Ni siquiera habló. Galión interrumpió y dijo, yo no me voy a meter en cuestiones de judíos, yo no voy a estar metido en esas cosas, ¿saben qué? Aquí se acaba, yo no voy a caer en sus juegos. Y esa es la providencia de Dios, mis hermanos. La providencia de Dios para preservar su voluntad por encima de los propósitos de los hombres. Eso es soberanía. Ese es el Dios de gloria, que hace nacer, hace crecer, hace entender, que hace pensar a un hombre para que en el preciso momento, en el punto adecuado, Él decida lo que va a preservar para la iglesia. Eso es soberanía, mis hermanos. Gracias a Dios no puso a un Pilatos. ¿No es cierto? Gracias a Dios no era un Caifás, que era otra autoridad, aunque era judía. ¿Y cuál es el último punto para mí? El último para mí es, no solamente Dios va a estar fiel y te va a hablar a través de su palabra, sino que Dios va a cumplir el propósito que ha destinado para cada uno de sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 nos dice que el propósito de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y Pablo dice, y todas las cosas nos ayudan a bien para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y todo lo que estás viviendo, y toda circunstancia que estás pasando, y todo dolor que puedas experimentar, y toda situación difícil, y toda tormenta, y toda noche oscura que pases en tu vida,
Dios le está utilizando para que seas transformado a la imagen de Jesucristo. Porque no se trata de tus planes, no se trata de lo que tú quieres, sino se trata de lo que Dios está obrando en su iglesia para su gloria de Él. Manuel, pero duele. Claro que duele. Manuel, pero no es fácil. Claro que no es fácil. Manuel, pero desafía cosas que no estoy dispuesto a hacer de manera natural. Claro que sí. Isaías 40, versículo 28 al 31, y con esto cierro. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios está con ellos. Si tú estás pasando una noche oscura o si te está costando trabajo obedecer a Dios, este es el mensaje para ti. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el consuelo que tenemos al tener una relación con usted, Señor. Porque quien nos ama, quien nos guía, quien está con nosotros es el Dios vivo y verdadero, que no abandona a su pueblo, que no se distrae, que no se fatiga, que no se cansa, que siempre está al control de cada una de las situaciones, Señor. No solo como iglesia, sino de manera personal, de manera individual, en cada uno de los corazones. Usted está proveyendo lo necesario. Señor, que su iglesia sea fiel a la palabra, que su iglesia sea fiel al estudio y su iglesia sea transformada para su gloria, mi Señor. Que esta iglesia pueda testificar que usted es el Dios vivo y verdadero y que su transformación y su testimonio traiga a otras personas para que le conozcan a usted, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.